¿Te ha tocado pasar por situaciones que te han oprimido? Sabes que la palabra de Dios en toda habla acerca de la fe. Dios nos ha dejado una herramienta que es muy poderosa y esta es la fe. La fe es para usarla en todo momento, tanto en los momentos buenos como también en los momentos malos. Para ello nosotros necesitamos ponernos en movimiento, ponernos en acción. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos y nos enteremos que la fe es nuestro principal recurso a utilizar como hijos de Dios. Y tenemos que aprender también a estar confiados en todo momento, que la fe siempre está disponible para cuando nosotros necesitamos ponerla en acción. Pero para ello, como dijimos en el capítulo anterior, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si vos querés tener fe y necesitas tener una fe robusta, necesitas escuchar la palabra de Dios. Pero acá también Dios nos deja algo que es muy edificante para cada uno de nosotros y que lo vamos a poder encontrar en el Antiguo Testamento, en Números, en el libro de Números, en el capítulo 27, del versículo 1 en adelante. Acá nos vamos a centrar en esta historia que es de edificación y que quizás muchos de ustedes no habían escuchado. Se trata de 5 hermanas. Estas 5 hermanas tenían que reclamar sus derechos. Su papá había fallecido y en la familia no había ni padre, ni maridos, no había hombres, ni hermanos. Y sabemos que para aquellos tiempos la mujer que quedaba desprotegida no tenía derecho, quedaba completamente desprotegidas. Y correspondía a estas mujeres en cuestión ver qué iba a pasar con ellas. Imaginémonos, en esa época la mujer no tenía derechos legales, no tenía posesiones, porque cuando fallecía un papá, la herencia correspondía al hijo varón o a los hermanos del padre, así sucesivamente. Entonces estas mujeres estaban en serios problemas. Las hijas de Zelofehad se atrevieron a pedir, no se quedaron esperando a que alguien más intercediera por ellas. Ellas se atrevieron a reclamar los derechos y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y adelante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de aquellos que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás las posesiones de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Ha dicho. La palabra de Dios nos enseña que el que pide recibe y al que toca se le abre la puerta, en Mateo 7:8. En otro pasaje el Señor Jesucristo nos dice que clamemos a Él y Él nos responderá. Entonces podemos ver que estas hijas, estas mujeres, las hijas de Zelofehad, se atrevieron a pedir, se acercaron a Moisés a reclamar su herencia. No se quedaron esperando que alguien más intercediera por ellas. Ellas mismas fueron e intercedieron. Lo hicieron ellas mismas porque ellas estaban preocupadas por el futuro que iban a tener que atravesar. Por ejemplo, en el caso de una mujer, para aquellos momentos, y también hoy, es muy difícil que una mujer tenga que mantenerse las leyes, los derechos hoy en día, y también en aquel entonces era muy duro. Ellas seguramente se preocuparon qué iban a comer, dónde iban a dormir, el techo, pero no se quedaron con eso. Ellas tuvieron fe, se movieron en fe, tuvieron ese valor
de ir y reclamar las tierras de sus padres, porque ella sabía que esas tierras eran de su papá y ellas reclamaron los derechos, las tierras de su padre, algo que se les había prometido junto con todo el pueblo, ya que ellas también iban a formar parte de aquella promesa. No se quedaron de brazos cruzados, sabían bien cuáles eran sus derechos y confiaron también plenamente en aquel Dios justo, fiel, bueno, del que tanto habían escuchado, y lucharon por sus derechos. Aprendieron a usar la fe como una herramienta, se atrevieron a romper con aquellas creencias vanas de aquella época y consiguieron lo que tanto ellas estaban deseando. ¿Te imaginas vos como mujer, o cuántas mujeres habrían callado en ese momento, en esa época? Y también, ¿por qué no?, cuántas mujeres hoy en día callan y no reclaman sus derechos y pasan por situaciones muy difíciles por la cultura, por vieja religiosidad, por viejas creencias que las limita y las empobrece. Entonces, poniéndote en el lugar de cada una de aquellas mujeres que crecieron escuchando la negatividad, escuchando pactos de pobreza, y estas 5 hermanas, estas 5 hijas, no se quedaron paralizadas, sino sabiendo este gran Dios maravilloso, soberano, fiel, justo, misericordioso, se atrevieron a ir ante aquella asamblea, ante Moisés, y reclamar las tierras que le correspondían, las tierras de su padre, la herencia, la heredad de su padre. ¿Cuántas personas hoy en día se quedan calladas, paralizadas, tanto hombres como mujeres, jóvenes, por temor, y no se animan a activar, a despertar esta fe que nos dejó Jesucristo? Cuando vos entiendas que la fe es una herramienta que te fue heredada por Jesucristo, sabrás cuándo y cómo y en qué momento usarla. Uno de los tantos y tantos problemas que se viven tanto en el pasado como en estos tiempos es la falta de identidad de las personas. La falta de identidad es un gran problema hoy en día. Empiezan a indagar por muchos lados, muchas cosas oscuras, y se terminan conformando con cualquier cosa que los haga disfrutar algo instantáneo. Y eso es la falta de identidad, de no saber quién es tu padre. Y cuando estamos hablando de la identidad, estamos hablando de algo que va mucho más allá, la identidad espiritual de quién es nuestro padre. Y este padre, el que tanto continuamente estoy hablando de la fe y de este Padre maravilloso, es el único, el verdadero, el Rey, el soberano, que es nuestro Padre celestial, el único Dios verdadero que se dio a conocer desde la antigüedad hasta el día de hoy, y el cual envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel, el que creyere, tuviera vida eterna, vida en abundancia, vida llena de paz, de disfrute, y también el tener esta nueva identidad en Él, en el gran yo soy, en Jehová, nuestro Dios soberano y verdadero, el Padre de nuestro amado Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces es importante, cuando reconocemos y aprendemos a pararnos legalmente en esta identidad que está bien definida, todas las cosas en nuestra vida se empiezan a ordenar. Ya no vivimos por miedo, porque nos paramos en esta fe, en este derecho legal que Él nos ha dado y que Jesucristo nos hizo formar parte como coherederos con Él, coherederos con Jesucristo. Entonces la gente, todas las personas que empiezan a oír la palabra, empiezan a hablar en fe, empiezan a hablar con paz. Cuando hablamos de fe, cuando activamos y nos movemos en fe, estamos también de esta forma transmitiendo a las otras personas palabras de fe, promesas de fe. Estamos transmitiendo únicamente esa paz, esa única paz verdadera que proviene del Padre. Posiblemente
vos hayas crecido creyendo que vos no tenés derecho a nada, que no tenés derecho a una heredad. Pero nosotros, como hijos, hijas de Dios, tenemos las promesas ya dadas que están en las Escrituras y que forma parte de cada una de las herencias que Dios nos ha dejado para nuestra vida. Estas mujeres, estas 5 hermanas, ellas hicieron el cambio. Estas 5 hermanas reclamaron sus derechos legales, su heredad. A veces queremos que los demás actúen a nuestro favor o queremos que los demás nos ayuden o intercedan de alguna forma. El miedo, el desconocimiento nos lleva a veces a fracasar o nos da vergüenza, sentimos vergüenza porque imaginamos que nos van a rechazar o que no nos van a escuchar. Debido a que en aquella época, momento, no había un antecedente de esta magnitud de que mujeres se presentaran a reclamar su heredad. Estas 5 hermanas hicieron el cambio. Ellas fueron sumamente valientes, seguramente planificaron cómo se iban a dirigir ante aquella asamblea. Pensaron, lo habrán puesto también bajo oración para que Dios también intercediera a su favor para que ellas fueran escuchadas, porque ellas estaban marcando algo sumamente importante, un cambio para aquella época, y más aún siendo 5 hermanas mujeres. Estas hermanas fueron valientes, pudieron presentarse, se animaron a presentarse delante de aquella asamblea frente a Moisés. Y esto generó ser escuchadas con respeto. Esto también le valió para que Dios mismo pudo reescribir la ley, porque Dios tuvo misericordia de ellas, y sumado a eso, Dios en su justa justicia, fidelidad, misericordia, bondad y amor, se reescribió la ley. De esta forma, generaciones, descendencia futura fueron favorecidas gracias a que estas mujeres creyeron en este Dios justo y se animaron a reclamar su heredad, porque ellas sabían lo que a ellas les correspondía y lo que su padre les había dejado, las tierras, la herencia de su padre. De esa forma, legalmente, estas 5 hermanas tuvieron acceso a la bendición y de una forma legal a lo que les correspondía a ella. Y esto también fue de bendición, fue de edificación para las otras mujeres de aquella época, y fue también de bendición porque se cambió la ley para que futuras mujeres fueran favorecidas bajo una ley justa. Estas 5 hermanas contaban con un recurso, con una herramienta que era muy poderosa y que es la fe, la palabra de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estas mujeres actuaron, tomaron la iniciativa, aprovecharon esa oportunidad, y Dios siempre nos va a dar nuevas oportunidades, pero para ello tenemos que caminar y movernos siempre en fe. La gente, toda persona de fe, siempre va a trabajar unánimemente en equipo. La palabra de Dios en Números capítulo 27, versículo 2 nos habla de estas 5 mujeres valientes, temerosas, un temor reverente, porque seguramente ellas se dirigieron primeramente a Dios, intercedieron para que Dios actuara a su favor. Estas 5 mujeres seguramente se pusieron a orar, a planificar de qué forma lo iban a hacer, de una forma respetuosa, y actuaron en fe, se movieron en fe. Cuando cada uno de nosotros sabe y reconoce el potencial, las capacidades, talento que Dios nos ha dado y conocemos de las promesas de Dios, nosotros también vamos a movernos, a actuar en torno a ello. Cada uno de nosotros, cada una de las mujeres que sabe cuáles son sus derechos, cuáles son las promesas de Dios que tiene para su vida, cuando ya identificó cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, entonces, mujer, te vas a mover sin miedo, sin temor. No te vas a paralizar, porque vas a saber cuál es el Dios que tenés de tu lado, y es un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios maravilloso, un Dios justo, fiel,
que te va a capacitar y que te va a acompañar en todo lo que tengas que hacer. ¿Sabes cuál es la herramienta más poderosa que tenés? Es Cristo Jesús formando parte de tu vida, y la fe que la vas a alimentar a través de escuchar la palabra de Dios, de escuchar las promesas de Dios y moverte y hacerte hacedora de la fe que Jesús te ha dado. Jesucristo te ha dejado la fe, te ha dejado también su Espíritu Santo, quien te va a capacitar para todas las cosas, y Él va a poner luz en tu camino, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Tenés que recordar hablar fe, hablar bendición, confesar, decretar, declarar en tu vida las promesas de Dios para tu vida, y hecho va a estar, y reclamar todo aquello que te pertenece. En primer lugar, reclamar siempre con un temor reverente a Dios las promesas que Él ya te ha dado y que se cumplan en tu vida. Aprende a usar esta herramienta de la fe. Usa la fe que Dios te ha dado para tu vida, para tu bendición, para la bendición de tu generación, para la bendición de tu familia, de tu prójimo, de todos.